Hola, bienvenidos a Amigas en Sangre, el podcast donde le cuento historias de crímenes de la vida real. Yo soy Magali. ¿Y cómo está mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Mira que ya está el verano ahí, ya está llegando acá en los Estados Unidos, se está poniendo calientito. Es el tiempo de disfrutar y no trabajar tanto. Qué chistosa soy. Ni yo misma me lo creo. Pero bueno, nos vamos derecho a la historia de hoy, que es una historia de una muchacha puertorriqueña y se las voy a contar ahora mismo. Amigos y amigas, recuerden que esto es un podcast de crímenes de la vida real y a veces tenemos información que no encaja con todo el mundo, así que por favor cuiden su salud mental cuando escuchen este podcast. Gracias. También quiero dejarles saber que cuando escuchen el cambio de voz, estos mensajes, estos pasajes que yo voy a estar leyendo entre la historia, no son mis palabras. Estas son las palabras que María escribió en su diario y hoy yo actúo como su voz. Para esta historia yo pude conseguir información en CBS News 48 horas, en New York Post, en Joe Jackson Funerals Chapels. Y bueno, aquí les va. Mis temores son perder a mi familia, perder a mi esposo, dañar a mis hijos, tomar la decisión equivocada. Quiero involucrarme con mis hijos. Esta historia ocurrió en Laredo, Texas, el día martes 22 de septiembre de 2020. A eso de la 1:40 de la mañana, el sistema de 911 recibió una llamada sobre una mujer que no estaba respirando. La persona al otro lado de la línea era un hombre llamado Joel Peyot, y Joel, desesperado, le dice a la operadora de 911 que es posible que su esposa se haya tomado unas pastillas, indicando una posible sobredosis. Ya Joel, estando por el cuarto o quinto ciclo de RCP, llega la policía a su casa en Canyon Oak Drive, en Laredo, Texas. El primer oficial en la residencia fue el oficial Gregorio de la Cruz, quien pudo ver a Joel subir las escaleras y lo siguió hasta donde estaba la víctima. El oficial nota que Joel trae puesto un uniforme quirúrgico y asumió que él era un personal de salud de un nivel más alto que él, pero de todos modos se ofreció a brindarle ayuda con el RCP y de inmediato Joel renunció al RCP y de la Cruz se hizo cargo, notando que el cuerpo de la mujer todavía estaba tibio. El oficial de la Cruz mira a su alrededor a ver si nota algo a simple vista, pero en este caso no hubo nada que encendiera las alarmas y que diera indicios de una posible sobredosis, porque tanto en su experiencia como en mi experiencia, la mayoría de las veces, cuando una persona sufre una sobredosis, es muy probable que se encuentre algo en la escena que indique que la víctima puede que se haya tomado algo o que uno diga, pues, esto fue una sobredosis. Mientras tanto, la cámara que el oficial tenía en su cuerpo estaba grabando toda la situación en pleno desarrollo. De la Cruz le preguntó a Joel sobre las pastillas que fueron mencionadas en la llamada de 911. Joel se puso de pie y fue al botiquín del baño y le entregó un frasco de pastillas al oficial de la Cruz. Llorando, Joel le dice al oficial que estas pastillas le fueron recetadas a él, pero que él se las dio a su esposa. De la Cruz colocó el frasco de pastillas a un lado para continuar con el RCP. Las pastillas eran un medicamento llamado clonazepam, que son un opioide clasificados como benzodiazepina o benzos, que son un sedativo utilizado para la epilepsia, ansiedad y ataques de pánico. Estos medicamentos hacen que el sistema nervioso se ponga lento y pueden causar sueño. En exceso, este medicamento también puede causar depresión respiratoria y llegar a causar la muerte. Y para no retroceder más tarde en la historia, para el hospital que yo trabajaba antes, nosotros utilizábamos un medicamento llamado Flumazenil, que era utilizado para revertir los efectos de esta clase de medicamentos. Pero es un medicamento considerado un poco peligroso porque puede causar ataques epilépticos. Lo que sucede es que a veces cuando una persona es adicta a algún medicamento, cuando se intenta revertir esos efectos que el cuerpo considera necesarios, causa el síndrome de la abstinencia. Y ahí es donde puede causar la convulsión cuando uno le elimina estos efectos. Este medicamento no es utilizado donde yo trabajo ahora y para revertir los efectos de clonazepam,
utilizamos un medicamento llamado Narcan o Naloxone, que es un medicamento bastante seguro y efectivo. Pero el Narcan solo revierte los efectos de los medicamentos clasificados como opioides. El segundo oficial en la escena fue el sargento Luis Mata Jr., y fue él quien estuvo a cargo de toda la escena y de establecer un caso. Mientras el oficial hacía preguntas a Joel, las respuestas que Joel daba eran vagas o incompletas, y en ese momento, según el oficial, aparentó ser él, Joel, quien estaba bajo los efectos de alguna droga. Continuaron haciéndole preguntas a Joel, y él les respondió que él vivía una vida privada y no quería que las respuestas que él les diera salieran a la luz. Y en ese momento les informó que sus 2 niños pequeños estaban durmiendo en los cuartos adyacentes y no sabían nada de lo que estaba sucediendo. Y este es el momento en que la historia de los diarios de María Muñoz tomó un giro sorpresivo e inesperado. María Eugenia Muñoz llegó a este mundo el 25 de enero de 1989. No pude encontrar en qué pueblo exactamente nació, pero sí sé que era de Puerto Rico, y sus padres siendo puertorriqueños, don Jorge Luis Muñoz y doña Marisol Rodríguez. Según sus amigos, María era una persona dulce, cariñosa, con un corazón gigante y muy buena amiga que siempre aconsejaba a los demás. María tenía 2 hijos, Alejandro de 5 años y Valentino de casi 2. María era ama de casa, cuidaba a sus hijos, los llevaba al parque, les leía en la noche. Era una madre totalmente dedicada a sus niños. María solo pensaba en ayudar al prójimo, y esta fue la razón por la que ella decidió estudiar enfermería en Puerto Rico, y fue allá en Puerto Rico donde conoció a Joel Peyot, quien era 11 años mayor que María y un estudiante de enfermería. Aunque por la diferencia de edad, al principio no se pensaba que la relación iba a ser duradera, Joel era su príncipe azul. Era un hombre muy inteligente, trabajador y con mucha ambición. Él quería progresar en la vida. Contrajeron matrimonio en el 2011 y unos años después se mudaron a Laredo, Texas, cuando le ofrecieron un trabajo lucrativo a Joel como enfermero anestetista. Joel era un enfermero anestetista con una registración certificada, o mejor conocido como un CRNA. Los CRNA son profesionales de la salud especializados en administrar anestesia. Su trabajo es asegurarse de que los pacientes estén cómodos y se sientan seguros antes, durante y después de algún procedimiento quirúrgico, algo en el que Joel tenía mucha experiencia. Trabajan mano a mano con los anestesiólogos y por lo tanto tienen mucho conocimiento sobre medicamentos que son utilizados para el dolor y la anestesia. Utilizan los mismos medicamentos y las mismas técnicas que un anestesiólogo para proporcionar anestesia a personas de todas edades. Es un trabajo muy importante en el campo de enfermería y por lo tanto la paga es buena. Sus compañeros de trabajo lo describen como un hombre trabajador, dedicado a su trabajo, y era un hombre de familia. Siempre hablaba de su familia, les enseñaba fotos y le hablaba de su vida como hombre de familia y como papá. Pero Joel también era presumido. Se las echaba de que tenía dinero y cuando se compró un carro para sí, le compró uno también a María y todo el mundo lo supo. Conocidos de la familia dirían que eran una familia feliz. María tenía su cuenta de redes sociales en la que todo aparentaba ser normal. Ellos se iban de vacaciones, festejaban, se tomaban fotos de familia y todos en las fotos sonrientes y felices. Pero caras vemos, corazones no sabemos, porque detrás de puertas cerradas, la realidad era muy distinta. Todo pareció cambiar en el 2018, casi al mismo tiempo que María dio a luz al segundo hijo de la pareja. Joel comenzó a cambiar su apariencia, perdió mucho peso, se puso molleroso, pero también empezó a coquetear con sus compañeras de trabajo y también cambió sus fotos en las redes sociales, eliminando por completo a María. Borró las historias de amor que le dedicaba a María y ahora publicaba solo fotos de sí mismo,
porque casi ni siquiera tenía fotos de los niños. Tanto en las redes sociales como en el trabajo, Joel llevaba una vida como si no estuviera casado con hijos. En el trabajo, Joel comenzó a perseguir y a pasar mucho tiempo con una mujer en específico, una enfermera quirúrgica llamada Janet Arredondo, a quien conoció en el trabajo. En parte era normal que pasaran tiempo juntos porque eran compañeros de trabajo y trabajaban juntos en equipo en la sala de operaciones. Pero sus compañeros comenzaron a fijarse que el tiempo que ellos pasaban juntos era demasiado y fuera de lugar. Más tarde empezaron a llegar juntos y se iban juntos del trabajo. Joel le mentía a María diciéndole que se iba a quedar a trabajar horas extra, que no podía llegar a dormir a la casa, y hasta se llegó a ir de viaje a Europa en un supuesto viaje del trabajo. Pero se fue con Janet. Hubo un viaje a España y luego el siguiente viaje fue a Francia y Grecia. ¡Qué carifresco! Pero María no era boba y comenzó a sospechar que algo estaba pasando y confrontó a Joel. Pero Joel lo que hizo fue que revirtió todo para donde María. Él le decía que ella estaba loca, que estaba paranoica, que todo estaba en la mente de ella, que se lo estaba imaginando. Ustedes saben, las cosas normales que dicen los hombres cuando se encuentran entre situaciones como estas que no saben qué decir, lo que hace es que le tiran a uno todo para atrás. Pero María no lo dejaba quieto y le siguió insistiendo a Joel con el tema de la infidelidad, y cada vez que comenzaban a hablar, comenzaban a discutir por lo mismo todo el tiempo, pero él no quería hablar de ese tema con ella. En el 2020, María confirmó sus sospechas sobre la infidelidad de Joel cuando encontró un boleto de avión para uno de sus viajes a Europa. Y lo encontró mientras Joel todavía estaba en Europa. Ese momento fue extremadamente difícil para María. Estaba decepcionada, dolida y con el corazón hecho pedazos. ¿Cómo es posible que el hombre que ella amaba, con el que había pasado los últimos 10 años, hubiera podido traicionarla de una manera tan baja? El padre de sus hijos, el hombre por el cual ella dejó su país y a su familia para darle su apoyo completo, traicionó su amor y su confianza con tanta facilidad. Obviamente la traición de su esposo le causó un dolor profundo. Y este dolor y decepción se convirtieron en una depresión. Y cuando María ya no sabía cómo salir del hoyo que estaba metida, decidió buscar ayuda. Ella habló con el pastor de la iglesia, ella fue al terapeuta y le llegaron a recetar medicamentos ansiolíticos y para la depresión. Pero la mejor medicina para María resultó ser su diario. Un diario el cual su terapeuta le aconsejó que escribiera. En este diario, María solía escribir sus pensamientos, sus sentimientos más íntimos sobre su presente y su futuro. Ya no quiero estar triste. No quiero que me duela el corazón. No quiero que mi mente se convierta en una tortura. Esto es mucho para mí. Todo lo que realmente quiero hacer es cambiarlo y parece que está funcionando. María estaba dispuesta a luchar por su matrimonio, a luchar por mantener a su familia unida y luchar por mantener a Joel a su lado. Ella no quería divorciarse de él. Joel también estaba dispuesto a luchar por su matrimonio, por su esposa, y le prometió que iba a cambiar, porque según él, a quien él verdaderamente quería y con quien quería estar, era con ella, con María, y se lo iba a demostrar de la mejor manera. Al parecer, Joel pensaba que el amor se compra y que con esto iba a hacer feliz a María. Porque unos meses más tarde, Joel se llevó a María a un viaje lujoso a Nevada y hasta le compró unas cuantas carteras Louis Vuitton, y María cayó en su trampa. María creyó las mentiras que Joel le dijo, o por lo menos eso fue lo que Joel creyó. Porque uno perdona, pero uno no olvida. Y María todavía tenía la espina de que algo no iba bien. Y la tarde del 20 de septiembre de 2020, decidió darse la vuelta por la casa del amante de Joel. ¿Y a quién creen que encontró allí?
encontró el carro de Joel estacionado justo al frente de la casa de Janet. Tocó la puerta y Joel salió. Y allí se armó la de San Quintín. Comenzaron a gritarse el uno al otro. Se dijeron hasta del mal que nacieron. Y María le dio un ultimátum. ¿Es ella o yo? Joel eligió quedarse con su amante, porque según él ya no la quería y no quería estar más con ella. Entre todo y este revolú que se armó, Janet agarró y llamó a la policía. Pero cuando la policía llegó a la casa de Janet, ya María se había ido y Joel se había ido con ella. Los oficiales querían hablar con María para saber qué fue lo que pasó allí. ¿Cuál era su punto? ¿Cuál era su versión? Y la llamaron por teléfono. Cuando María contestó el teléfono, se puede escuchar a Joel en el fondo, gritándole y hablándole malas palabras, diciéndole que colgara el teléfono porque él estaba hablando con ella. Un machismo total. Joel estaba, como uno dice, con el demonio por dentro. Tiró la puerta del carro y, según su amiga Ángela, María le dijo que él se volvió tan violento y se frustró tanto con lo que estaba pasando que golpeó el parabrisas con el puño y lo rompió. Se metieron a su casa, quién sabe hasta del mal que se dijeron, pero esa noche durmieron en camas separadas. En la mañana del domingo, María le envió un mensaje a Joel, diciéndole que iba a buscar un abogado para el divorcio, a lo cual él le respondió que podían hacer eso con una intervención mínima de abogados porque costaba demasiado dinero. A la 1:04 de la mañana, al parecer, Joel cambió de parecer y le envió un mensaje por correo electrónico a María, diciéndole que él estaba triste, que dolía por dentro, que ya a ese punto nadie le importaba y que quería sentarse a hablar con María sin discutir, una conversación a corazón tendido. Acordaron reunirse al día siguiente, lunes a las 5 de la tarde. Antes de Joel llegar a la casa de María, María le envió un mensaje a su amiga Yasmín pidiéndole que orara por ella y su amiga le respondió que oraría por ella y que luego hablarían. Y ese fue el último mensaje que María enviaría. Ahora en su casa se encontraban la policía y los paramédicos intentando reanimarla, tratando de salvarle la vida a María. Pero ¿qué pasó cuando Joel llegó a la casa de María? ¿Qué pudo haberle dicho él a María, una mujer que deseaba sentirse feliz, que adoraba a sus niños, acababa de leerles un cuento antes de ponerlos a dormir? Estaba aprendiendo a tocar el piano y planeaba reiniciar su carrera como enfermera para que ella intentara suicidarse con esas pastillas que Joel le dio. Joel le comentó a los oficiales que María estaba pasando por un momento muy difícil en su vida y él le dio las pastillas para que ella se calmara un poco. Pero de repente, el oficial de la cruz se da cuenta que el frasco de pastillas que él puso a un lado antes mientras daba RCP ya no estaba ahí, desapareció. Y le preguntó a Joel por las pastillas. Joel, quien las había agarrado y puesto en su bolsillo, le arrojó el frasco al oficial de la cruz. Aquí se dan cuenta que definitivamente este hombre estaba tratando de ocultar algo, porque si esas son las pastillas con las que tu esposa intentó suicidarse, ¿por qué las escondes? En menos de 3 horas después de la llegada de la policía y la ambulancia, a las 3:58 de la mañana, María Muñoz, de tan solo 31 años de edad, fue declarada muerta. Su amiga Ángela Montoya y su esposo Luis Ayala corrieron a la casa para ayudar a cuidar a los niños. De inmediato se inició una investigación por muerte. La explicación inicial que Joel le dio fue que él llegó a la casa, supuestamente tuvieron relaciones y él se metió en la ducha. Cuando salió del baño, Joel pensó que María simplemente estaba dormida y se fue al primer piso de la casa y que 10 minutos después subió y se dio cuenta que María no le respondía, que no se movía y que casi no estaba ni respirando.
Según él, la bajó de la cama, la arrastró al medio del cuarto para que los paramédicos tuvieran suficiente espacio para trabajar en ella. Inmediatamente la policía nota que después de ese supuesto baño no había olor a jabón, no había condensación, ni vapor, y la bañera estaba absolutamente seca. Ya en ese momento de la investigación, la casa tenía que ser registrada y le pidieron permiso a Joel para hacerlo. En su casa encontraron una envoltura de una jeringa en la escalera. Encontraron un bolso con equipo médico. ¿Y qué hacía eso allí? ¿Por qué Joel tenía ese equipo en su casa? Así que él tenía acceso a esto. La historia no encajaba para nada y los oficiales no sabían si Joel estaba diciendo la verdad o si tenía algo que ver con la muerte de María. Pero una cosa que sí notaron fue que Joel estaba sudando como un puerco, excesivamente. Haciéndose el difícil, Joel nuevamente les dijo que él era un hombre privado que no quería que rebuscaran en sus cosas. Y ese era su derecho. Pero queriendo él o no, la registración tenía que hacerse. Y le dijeron que tendrían que ir a buscar al fiscal de distrito para solicitar una orden. Poco después, Joel accedió a la registración de la casa. Al final, todavía tenía muchas preguntas para obtener respuestas. Y el sargento Mata ordenó a los oficiales que lo pusieran en una patrulla para llevarlo a la estación para allí interrogarlo. Ya en la estación, fue puesto en una sala de interrogación y allí lo dejaron solo un rato. Desde afuera se podía observar el comportamiento de Joel, un comportamiento digno de película. Tremendo show puso ese hombre, gritando, empujando sillas, metiéndole puño a las paredes, incluso asustando al personal de la estación. Y cuando llegaron a interrogarlo, se le quitó el drama y se calmó. Durante la interrogación, le dijeron a Joel que les explicara qué pasó, que les dijera desde el principio, desde el momento en el que él llegó a la casa. Y Joel comienza con la afirmación del contenedor de clonazepam que se los recetaron a él, pero no podía recordar nada más. Le preguntaron, ¿qué hiciste, Joel? Y él respondió, ¿qué hice? ¿Qué yo hice? ¿Qué hice? Tenía amnesia, parece. Le preguntan a Joel sobre las agujas y el bolso que encontraron con equipo médico en su casa y Joel señaló su brazo, queriendo dar a entender que era para inyectarse a sí mismo. Mientras tanto, en la casa los oficiales continuaban registrando. Pudieron hablar con las amistades de María, quienes confirmaron que Joel le era infiel a María y los problemas por los que estaban pasando. En la sala de interrogación, Joel le confesó al sargento Mata que él llevaba una relación de 2 años con Janet Arredondo, que María lo sabía desde hacía mucho tiempo y que hacía 5 meses que había abandonado a su esposa y a sus hijos para irse a vivir con su amante. Mata quería saber qué tan al tanto estaba esta mujer de lo que pasó y le pidió que fuera a la estación de policía para hablar. El sargento le menciona a Janet que María pudo haber tenido una sobredosis y Janet parecía estar sorprendida al enterarse de todo. Según Joel, María había completado suicidio al tomarse quién sabe cuántas pastillas porque él no sabía cuántas clonazepam había en el frasco. Pero cuando la autopsia se realizó, a solo 8 horas después de que María fuera declarada muerte, el médico forense no encontró residuos de pastillas en su estómago y había algo en el cuerpo de María en la escena que desconcertó tanto a los médicos forenses como a los investigadores. María tenía una pequeña marca en el antecubital derecho, un pequeñito pinchazo, tal y como cuando una persona va a sacarse la sangre, pero no había absolutamente ninguna otra señal que María usaba drogas. Absolutamente nada. Toda su familia y sus amistades quedaron atónitos con la muerte de María. Muchos familiares y amigos asistieron a conmemorar su memoria, ya que María se había ganado el corazón de todos. Y Joel también estuvo presente allí.
llorando lágrimas de cocodrilo, acariciándola, besándola y expresando su amor hacia ella. Una cosa que él le negó en vida. Y después de hacerla sufrir tanto, viene a presentarse a su velorio como un hipócrita. Pero lo más importante que los investigadores pudieron conseguir en su casa le dio un giro total a la investigación y pudo ser María misma quien aclarara lo que estaba sucediendo en su vida, porque allí en su casa fueron descubiertos los diarios de María. Cuando el anestesiólogo y el ex jefe de Joel, el doctor John Hunsinger, quien estaba muy al pendiente del caso, se enteró de los resultados de la autopsia, inmediatamente llamó al sargento Mata y le explicó su sospecha y le pidió que ordenara un examen toxicológico detallado para determinar qué drogas mataron a María y cómo llegaron allí. Los resultados de los exámenes tomaron casi 4 meses en llegar. Cuando por fin llegaron estos resultados, el informe de la autopsia reveló que la muerte de María fue por intoxicación de drogas, pero no se encontró ni un solo trazo de clorazepam. Nada, sino que se encontraron 7 sustancias distintas en el sistema sanguíneo de María. El informe de toxicología salió positivo para la morfina, ketamina, lidocaína, demerol, Versed, Narcan y Propofol. La mayoría de estos medicamentos se usan típicamente durante una cirugía y todos pueden ser tomados oralmente, excepto uno de ellos, que solo puede ser administrado por vía intravenosa, y ese era el Propofol. Tú no puedes simplemente entrar a una farmacia y comprar Propofol. Eso tuvo que haber salido de alguna forma u otra del hospital. El oficial de la Cruz regresó a la casa de Joel, pero esta vez tenía una orden de arresto, y Joel cooperó con la policía. Los policías sabían que fue él quien le administró estos medicamentos a María, pero tenían que comprobarlo. La médico forense no pudo decir cómo las drogas llegaron a su sistema, pero descartó el que la muerte de María haya sido un suicidio, después de hablar con sus familiares, amigos y leer su diario. El día antes de su muerte, María escribió: ¿qué es lo que quiero? Seguir adelante. El caso no sería nada fácil de probarse como un homicidio, ya que ni siquiera la examinadora médica estaba segura de que María murió. Solo sabían que estos medicamentos estaban presentes, de que ella tenía esta combinación de drogas peligrosas en su torrente sanguíneo, pero no sabían quién se las dio, cómo entraron en su cuerpo exactamente, y si ya tenía algunas en su sistema, o si las había tomado por voluntad propia en algún momento. Pero María tenía la marca esa del pinchazo en el brazo. Encontraron la aguja en la casa, la envoltura. Joel tenía el conocimiento sobre las drogas encontradas en su sistema, y también el Propofol le tuvo que haber sido administrado por alguna otra persona. Pero ¿por qué la mató? ¿No es más sencillo divorciarse? Un hombre que supuestamente era tan inteligente no pensó en las consecuencias de sus acciones, en sus hijos, o tal vez pensó que los podía engañar a todos. Ya que el trabajo del fiscal de distrito era formar un equipo adecuado para trabajar este caso, lo crucial eran esos diarios. Las autoridades estaban convencidas que Janet sabía más de lo que había dicho y ejercieron una orden de allanamiento para su casa y le hicieron una propuesta. Le ofrecieron inmunidad a cambio de que hablara y ella aceptó para salvarse las nalgas. Janet no quería ir a la cárcel. Janet fue a la entrevista con la policía acompañada de su abogado. Janet confesó que Joel traía drogas a la casa para uso recreacional. Traía ketamina, lidocaína, morfina, fentanil, Versed y Propofol. Su confesión dio rienda suelta a este caso. El fiscal de distrito seleccionó un equipo de abogados. El equipo de María se encontraba compuesto por un panel de mujeres: Marisela Jacomo,
Karina Ríos, Ana Karen Garza y Cristal Calderón, quienes estaban seguras que Joel planeó el asesinato de María y que María sufrió violencia doméstica por un largo tiempo antes de su muerte. Pero la verdadera evidencia en este caso se encuentra en los diarios de María. La vida es tan injusta, tan injusta. La vida es tan injusta. Mi esposo, el hombre que tanto amo, me está causando tanto dolor. Por más que quiero que vuelva a mí, me ha sido irrespetuoso, me ha humillado y me ha mentido tanto. Aproximadamente 4 meses antes de su muerte, María había grabado evidencia en su teléfono. Un video que resultó ser muy poderoso y tan doloroso para los fiscales en ese momento en el que María dialogaba con Joel. Quiero que me guste esta vida diferente y única, que esté equilibrada con cada emoción, pero que sea una vida feliz y plena. Necesitaban más evidencias para poder comprobar que Joel fue quien le administró estas drogas a María. Durante la segunda entrevista de Janet, ella le dijo a los investigadores que Joel sí le dijo sobre lo que pasó esa noche. Janet dijo que ella no sabía nada de lo que Joel había planeado. Joel fue a la casa de María a hablar con ella y luego la inyectó, pero supuestamente solo para calmarla, no para matarla. Aún así, los investigadores piensan que el inyectar a María era solo parte del plan de Joel y creen que pudo haberla drogado antes de inyectarla habiendo introducido varias drogas sin ella darse cuenta para discapacitarla en una bebida que tanto le gustaba a María, el café. María se quedó dormida sin poder defenderse y aquí Joel se aprovechó y le inyectó una dosis letal de propofol. Joel tuvo suficiente tiempo para deshacerse de las pruebas. Luego, esperó a que pasara tiempo para entonces llamar al 911, asegurándose de que María no pudiera ser reanimada. Los fiscales lo arrestaron nuevamente, acusado de asesinato y alteración de evidencia, pero salió en libertad bajo fianza y tenía que usar un grillete. En marzo de 2023, Joel fue a juicio por el asesinato de María. Muchos miembros de la comunidad y de la comunidad médica estuvieron presentes durante el juicio. Los fiscales presentaron 15 testigos para demostrar ante un jurado que Joel intencionalmente seleccionó estas drogas con la intención de matar a María. ¿Y quién traía la evidencia de este caso? Janet Arredondo, quien repitió al jurado lo que le había dicho la policía. Los abogados de Joel admitieron que su cliente inyectó a su esposa, pero dicen que él no estaba tratando de matarla, sino que estaba tratando de salvarla. En la corte, Joel vestía un traje azul y una corbata gris oscuro y escuchó muy atento cómo el caso fue presentado. Su equipo de defensa presentó su caso alegando que María estaba terriblemente deprimida y que había estado tomando alcohol y abusando de drogas durante meses. Alegaron que cuando Joel llegó a la casa encontró a María inconsciente y le administró Narcan para salvarla. Que todo fue un accidente causado por una combinación de lo que María ya se había tomado y el medicamento que Joel usó para inyectarla, que fue Narcan. Y aquí les digo yo que Narcan no mata a nadie, no hace daño y es por esto que hasta los policías lo cargan consigo. Lo consigues en una farmacia muy fácilmente. Los adictos lo tienen ellos mismos y les es recetado porque es un medicamento muy seguro. Ese montón de medicamentos descubiertos en el cuerpo de María, eso no fue un accidente. ¿Cómo María hubiese tenido acceso a todos esos medicamentos? María todavía tenía esperanzas y sueños. Joel la inyectó para asegurarse de que ella no sobreviviera. Además, no existe evidencia alguna de que María abusara de drogas o de alcohol. ¿Y por qué se cree que Joel le hizo esto a María? La respuesta es muy sencilla. Por dinero. Porque él no quería dividir sus bienes. No quería pagar un divorcio. Él quería seguir disfrutando la vida como lo había hecho siempre. Quería seguir presumiendo todo el dinero que tenía. Pero no quería hacerlo con María.
Después de 8 días, el 30 de marzo de 2023, el jurado tardó menos de 1 hora en tomar una decisión. Joel fue declarado culpable de asesinar a su esposa y de manipular la evidencia, y fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión. También fue condenado a 10 años en prisión por la manipulación de evidencias, y también le pusieron una multa de $10,000. María definitivamente cargaba consigo las secuelas de esta relación, y la testigo estrella del juicio terminó siendo ella misma y sus diarios, que muestran las cosas que ella vivió. Pero sus diarios también muestran que poco a poco sus cicatrices estaban sanando. Señor, escucha mi llanto. Señor, ve tras mis lágrimas. Señor, siente mi dolor. Tráeme mi risa. Tráeme paz. Tráeme, una vez más, mi felicidad. Y esta, mi gente, fue la historia de los diarios de María Muñoz. Una historia muy triste y dolorosa. María era una mujer joven que estaba pasando por un simple mal momento en su vida y que hubiese podido haber salido adelante y pudo haber sacado a sus hijos adelante sola. Ellos no tenían que estar juntos para eso. Joel perdió la oportunidad que la vida le había dado. Un hombre educado, con una buena carrera, pasó a pasar el resto de su vida tras las rejas. Los niños se quedaron sin mamá y sin papá. La verdad que les deseo lo mejor en la vida a Alejandro y a Valentino. Le pido a Dios que le dé mucha fuerza, mucha fortaleza a su familia para superar esto y seguir adelante. Si usted o alguien que conoce sufre de violencia doméstica, no duden en buscar ayuda. No esperen a que una cosa como esta ocurra. Hay ayuda. Hay forma de salir de esa vida antes de que sea muy tarde. Y esto lo digo por experiencia propia. Para ayuda contra la violencia doméstica, llame al 1-800-799-7233. 1-800-799-7233. Esta historia, a pesar de todo, a mí me deja con un poco de preguntas. Me pregunto cómo Joel obtuvo estos medicamentos. Me pregunto si le estaba quitando medicamentos a pacientes que estaban en cirugía para quedarse con ella. Porque estos medicamentos son controlados. Uno tiene que firmar o hay un sistema que se llama el Pyxis que tienen que entrar un número para sacar un medicamento. Entonces, ¿cómo él los obtuvo? ¿Y qué pito toca Janet? ¿Qué pasó con Janet? Esto tuvo que haber sido un daño para su carrera. No me agrada mucho cuando le dan inmunidad. Yo sé que a veces, pues, para resolver un caso, para meter a la persona principal presa, ofrecen esta inmunidad, pero para mí que el envolvimiento de Janet, muy bajo, cayó muy bajo, y Joel se quedó sin la soga y sin la cabra. Que descanse en paz, María. Cuida a tus hijos desde el cielo. Y bueno, mi gente, como ustedes saben, gracias por seguir apoyándome. Suscríbanse al podcast. Si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo. Amigas en Sangre, Podcast Fans en Facebook, en Instagram, en TikTok, un mensaje, en la página de Buzzsprout, que es la plataforma que yo uso para postear el podcast. Ahora tiene una opción de enviar un mensaje de texto. Qué increíble, ¿no? Y yo le puedo contestar ahí mismito. Nos vemos la próxima semana. Gracias y cuídense y disfrútense este verano, ¿ok? Que se está poniendo bueno. Nos vemos, cuídense, amigas en sangre. Bye.